Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Ayer me estaba dando cuenta que estamos a un mes de Navidad, así de rápido. Ya este domingo sería, bueno, para los que son creyentes, el primer domingo de Adviento. Entonces, ya suena a Navidad. Sí, ya. Y nuestro semestre pues ya se va terminando. Ujú. Ya nos faltan poquitos temas. Yo creo que vamos a terminar bastante bien en tiempo. Tenemos 3 semanas para terminar. Bueno, 2 semanas y el día de hoy, y luego ya presentaríamos el examen, el último. Entonces, creo que quedó bastante bien el horario. Bueno, ¿preguntas de la sesión pasada? ¿No? No, profesora. Bueno, vamos a esperar nada más un poquito para que lleguen los demás. Buen día, profesora. Hola, buenos días. El maestro, ayer ya me mandó las calificaciones del laboratorio. Ujú. Entonces, acuérdense que esa calificación, primero, de acuerdo al reglamento, tienen que pasar el laboratorio para acreditar la teoría. Entonces, es importante que hayan pasado el laboratorio. Para quienes no pudieron pasar el laboratorio, entonces se tienen que presentar al examen extraordinario, tanto de laboratorio como de teoría. Ujú. Todavía no tenemos la junta en la academia, no sabemos las fechas, o sea, no nos hemos puesto de acuerdo, pero es posible que ya en algunos días ya nos estén citando a junta de la parte final, sobre todo para decir qué fecha es en donde van a presentar el examen extra de laboratorio. Últimamente, con las sesiones en línea, se hace un examen que podríamos llamar departamental. Entonces, a todos los grupos se les cita a la misma hora. Y la coordinadora del laboratorio, o sea, de todo la UDA es la que está a cargo de la organización del examen. Entonces, es un solo horario para las 2 carreras y para los 2 turnos. En cuanto nos informen de las fechas, pues ya se los haré llegar. Y también, o sea, tienen que pasar el extra de laboratorio. Si no pasan el extra de laboratorio, pues no pueden acreditar la teoría. Entonces, como reprobando el laboratorio, reprueban teoría, tienen que presentar los 2 exámenes.
y nosotros ya tenemos la fecha que habíamos acordado del día lunes 20. Si el examen de laboratorio, el extra, llegara a ser después del de teoría, que es lo probable, entonces pueden presentar el examen extraordinario, pero no se les da la calificación hasta conocer la calificación del laboratorio, ¿sí? Para que estén informados. Los que hayan pasado el laboratorio, pero no puedan acreditar la teoría, presentan el extra de teoría y bueno, ellos como ya tienen una calificación aprobatoria de laboratorio, podrían recibir su calificación de teoría y bueno, si pasaron, pues ya acreditaron la materia, ¿ok? Entonces así va a quedar para que estén informados. Ujú. Nada más recordar que el extra pues va a ser a las 7 de la mañana para aprovechar las 2 horas y media de esa sesión. Ajá. ¿Qué otro pendiente? Bueno, entonces, el segundo lugar es que si recuerdan, en las primeras sesiones mencionamos cómo se evaluaba y esa calificación de laboratorio, ese promedio que me está dando el profesor, corresponde al 30% de su calificación final. Entonces, también por eso, no solamente es importante para pasar el curso, sino porque también corresponde al 30% de su calificación. Ujú. Entonces, ya pueden ir acumulando su 30%, ¿ok? Bueno, pues, sin otro comentario al respecto, o a menos que tengan alguna otra pregunta sobre esto, ya vamos a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy decidí dar actividad enzimática, pero no como ustedes lo revisaron en la clase de bioquímica, ¿sí? Entonces, a ver, lo vamos a ver con un matiz de métodos de análisis. Utilizar las actividades enzimáticas en la búsqueda y la identificación de un analito y su cuantificación. Entonces, pues me van a ayudar ustedes, que ya llevaron el curso de bioquímica, para que nos acordemos de lo que son las enzimas. Ajá. Entonces, ahorita les voy a compartir la presentación. ¿Cómo les fue en bioquímica? Bien, Creo que profesora. bien. ¿Bien? Más o menos. Bueno, bioquímica microbiana o bioquímica general. Bioquímica general. Ok. Sí. Entonces sí. ¿Quién les dio la materia? A mí la profesora El profe Sergio Mesa. El maestro Sergio Mesa, ¿quién más? La maestra Carvajal. Ajá. El profesor Octavio. Ah, ok. la profesora Abigail. Ah, ok, La doctora entonces, Cecilia. ahí ya no la conozco. Es que soy QVP, entonces. Pero yo también soy QVP y sí los conozco, pero ella no la he escuchado. Ah, ya no. No, no. Se lleva muy bien con la doctora Chela Castro, bueno, Graciela. Ajá. Creo que tienen un proyecto de investigación juntas, si no me equivoco, Sí. o acaban de terminar uno. Entonces, igual y la ubica, pero no por nombre. Ah, posiblemente. Pero ella está dando bioquímica, ¿Quién? Cecilia. Sí, sí, Sí. bioquímica microbiana. Ah, no. Bioquímica general. Ah, pensé que estaba preguntando de... No. Ya sé que algunos ya tienen bioquímica. ¿Los IBECUS llevan bioquímica microbiana? Sí, profesora, la estamos llevando ahorita. Sí. Oh, ok. Yo pensé que solo se las daban a los QVPs. Ah, pues está perfecto. Les va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando lleguen al área de producción. Ahí se va a aplicar bastante.
Ujú. Y sí, de bioquímica microbiana, los profesores de bioquímica microbiana no conozco casi a nadie. Pero de bioquímica, como están en el mismo departamento de nosotros, pues sí, por eso no ubiqué el nombre de Cecilia. A la maestra Chela, pues sí la conozco. Cuando estuve haciendo mi tesis en bacteriología médica, era una de las profesoras. Y ella, de hecho, me dio laboratorio. En esa época, ya tiene bastantes años, ella comenzó, parece ser que colaborando en microbiología veterinaria. Ahí es en donde ella estaba trabajando. Y había un profesor bastante bueno, y muy agradable en su trato. Era el doctor Nazario. Entonces era como su alumna. De él aprendió bastantes cosas. Después tuvo una oportunidad y se fue a dar clases a bacteriología médica. Entonces, cuando recién creo que empezaba con las clases de bactermédica, fue cuando me dio clase en el laboratorio. Ella me dio clases de laboratorio y luego, pues ya cuando empecé a hacer mi trabajo de tesis en bactermédica, era una de las profesoras que estaba en el laboratorio. Entonces, su trabajo con ella es muy curioso porque es muy protectora de sus alumnos. Siempre aboga mucho por ellos, la maestra Chela. Y ahora creo que se hizo de un espacio mucho más grande. De hecho, ella me ha estado invitando a colaborar con sus cursos de posgrado en la parte de algunos temas que les dé la explicación. Y bueno, porque se enteró, ¿no? Que regresaba de Estados Unidos y fue cuando me dijo que si no me quería incorporar a dar alguna que otra clase. Y ya, a partir de ahí, he colaborado con ellos. Y sigue con sus trabajos, creo que de aeromonas es lo principal que ella hace. Me parece que hizo una estancia en España, entonces hizo bastantes buenas relaciones y sigue colaborando con ellos. Entonces, es bueno. De sus alumnos, como tú bien me dices, a lo mejor y sí, de vista puede ser que la conozca, pero luego a veces de nombre se me va. Ok, bueno, les preguntaba sobre bioquímica, cómo les había ido, porque pues en el curso, precisamente una de las partes que ustedes revisan es el conocer las enzimas, sus propiedades y hacen bastante énfasis en todas las cinéticas que se requieren para caracterizar a las enzimas. Entonces necesitamos ese bagaje, que se acuerden de lo que era la enzima, para entonces utilizar precisamente esa actividad como método analítico. Y bueno, dentro de sus protocolos, ustedes llevaron una práctica también. ¿Qué práctica es de la que les estoy hablando? Que llevaron en métodos de análisis en donde determinaban enzimas. La lisosima. Ajá, le llamamos semipurificación. ¿Por qué era semipurificación? ¿Qué significa la palabra semi? Parcial. Ajá. Entonces, cuando realizamos la purificación, pues idealmente es únicamente un solo analito el que queda al final del procedimiento. Ustedes lo que realizaron, pues es un procedimiento de separación, aprovechándose primero de las características de esta enzima, que era la lisosima, una lisosima presente en la clara de huevo. Y ahí les comentaron que dentro de las razones por las cuales se encuentra la lisosima, o sea, acuérdense que todo en la naturaleza está hecho por un propósito y se fijó ahí a través del tiempo porque eso ayudó a la sobrevivencia de esa entidad viva. Ajá. Entonces, lo que tiene éxito es lo que prevalece. Y pues está en la clara de huevo, porque la clara de huevo forma precisamente, es uno de los componentes del huevo en sí.
Y en el huevo, este huevo, la función es que es el nicho donde se va a desarrollar un pollito. O sea, no está hecho para que nos nutra a los seres humanos. O sea, la razón realmente es porque todo lo que está contenido allí es el microambiente necesario para permitir el desarrollo de un nuevo ser. Un nuevo ser que se incuba, ¿no? Está bajo la influencia del medio ambiente, tiene la capa externa, que es porosa, o sea, la aleja de alguna manera del entorno y permite el intercambio de gases, que también es necesario para el pollito. Si no hubiera ese intercambio de gases, pues el pollito simplemente no viviría. Y todo lo que encuentra dentro de la clara de huevo y la yema de huevo, pues le va a servir para que ese tiempo de su incubación esté a término y logre después nacer el pollito, ¿sí? Pero como es un medio rico, y pues siendo una cantidad de nutrientes importante, pues no solamente es para el pollito, sino cualquier oportunista le vería la ventaja, ¿no? Por eso a los depredadores, hay algunos depredadores que andan en la búsqueda de los huevos, porque tiene una cantidad de nutrientes impresionante. Y bueno, de alguna manera nosotros también vendríamos a ser parte de esos organismos, ¿no? Que andan depredando a otros. Esto es parte de la naturaleza. Bueno, y hay unos seres, o sea, todo es la competencia, ¿no? Todos contra todos. Y entre ellos, pues están incluso los seres más chiquititos, que son las bacterias. Las bacterias también desearían tener su oportunidad para prevalecer en este mundo. Y pues es a través de esos poros donde, pues imagínense, la gallina está incubando ese huevo o esos huevos, porque luego a veces son varios de ellos, y pues está muy cerca de la cloaca. Y en la cloaca, pues hay restos de materia fecal de las gallinas. Entonces, allí se alojan un sinnúmero de microorganismos. Entre ellos, pues hay microorganismos que no son, pueden ser simbiontes en la gallina, pero otros pueden ser patógenos. Y una de las bacterias que pueden estar allí, pues es la salmonela. Y todas estas bacterias, pues podrían tener su oportunidad para que a través de esos pequeños poros en el cascarón la atraviesen, se instalen en ese medio de cultivo tan rico y entonces empiezan en el yomi yomi, ¿no? A comerse todos los nutrientes para ganarle al pollito. Y pues las bacterias en ese sentido tendrían una gran ventaja porque tienen un ciclo de vida tan corto, 20 minutos ya tienen una generación, y pues el pollito apenas si empieza a crecer en celulita. Entonces, le lleva más tiempo, es cuestión de días en la que después de haber sido fecundado, pues ya nos va a dar el nuevo ser. La, la bacteria indudablemente durante ese tiempo, pues entonces crecería tremendamente varias generaciones hasta consumir los nutrientes y pues no habría pollitos en el futuro. Entonces, a manera de limitar ese desarrollo microbiano y darle oportunidad a que el pollito se desarrolle, pues es que la creación le donó de una defensa, ajá, para que hubiera moléculas que se hicieran cargo de defender a ese pollito. Y una de ellas, pues, es la lisozima. La lisozima, entonces, está allí como una molécula, una proteína
que tiene actividad catalítica y entonces el blanco, como todas las enzimas, identifican a su sustrato. Y el sustrato va a ser uno de los componentes externos de las bacterias. Ese componente que está en la parte externa es el que protege a las bacterias, porque pues las bacterias, a diferencia de todos los organismos unicelulares, pues las bacterias son organismos unicelulares, que es una célula que se tiene que defender por sí misma contra todo lo que esté en el ambiente. Y bueno, también todos los organismos tuvieron diferentes caminos para desarrollarse y para estar hoy presentes en este planeta. En el caso de las bacterias, que fueron de los primeros organismos que existieron, entonces, pues es un sistema, o sea, empezó, acuérdense, hace muchos, muchos, muchos años, empezaron por las condiciones en las que después del Big Bang se empezaron a crear los planetas, pues la condensación hizo la creación de cada uno de ellos. Uno fue nuestro planeta Tierra. Y es una cantidad de reacciones impresionantes en ese momento, donde los elementos se empezaron a reaccionar unos con otros y llegó una atmósfera idónea donde aparecieron las primeras biomoléculas. Entonces, hasta el momento, de acuerdo a las teorías, se piensa que la primera molécula que existió y que es parte de lo que hoy conocemos como vida es el RNA. El RNA, una molécula que es catalítica. También tiene actividad enzimática y eso apenas lo descubrieron en los años 90 del siglo XX. Es un descubrimiento reciente. Entonces, cuando ya descubren esto, pues saben que es de las primeras moléculas, porque, pues, ¿qué fue? ¿No? Es como el dicho de qué fue primero, el huevo o la gallina. Pues igual, ¿qué fue primero, el RNA, el DNA o proteínas? Entonces empezó a haber una mezcla de diferentes biomoléculas hasta que después hubo unos fosfolípidos que por las mismas características de esa sopa, se fueron uniendo hasta formar una micela. Y es cuando se crea la primera célula. Y todo lo que quedó englobado en ella, o sea, no todas, pero algunos, la mezcla de componentes que quedaron en el interior es lo que hizo posible por primera vez la existencia de una célula. Algunas otras, pues quedaron simplemente como micelas y no pasó nada. Pero las que englobó la suma de biomoléculas suficientes para que más adelante subsistieran como entidades, pues es lo que dio origen a la vida en ese momento. Bueno, entonces, de esa primera micela prehistórica, empezaron a añadirse algunas cosas adicionales y de ahí nace la primera bacteria. Porque pues la membrana que se formó no es tan fácil de sobrevivir los cambios osmóticos. Entonces, poco a poco fue diversificándose, mejorándose, hasta que tuvo la membrana y luego una pared. Algunos con una pared muy delgadita, otros con una pared más gruesa. Los de la pared muy delgadita, pues incluso para mayor protección, tuvieron una capa externa. Y así, o sea, imagínense, es cuestión de varios millones de años que se creó combinaciones y combinaciones y combinaciones
hasta que se fue diversificando y tener los organismos que hoy conocemos. Bueno, pues así aparecieron las bacterias que trataron con todo esto, todas las capas y la forma como están constituidas las bacterias, pues son los organismos que como celulitas únicas tendrían que sobrevivir. Ujú. Entonces, la pared celular vino a fungir como un organelo que le da la protección y la forma, o sea, la protección hacia el medio exterior, la forma, porque gracias a la pared es que podemos identificar formas bacterianas. Las más comunes, pues son las de los coquitos, las formas esféricas, o los bastones, ajá, los bacilos. Hay algunas otras formas como comitas, ¿no? Pero en general las clasificamos como cocos y bacilos. Y luego mantienen la presión osmótica, porque de otra manera el citoplasma tiene una composición, el medio ambiente tiene otra y no se mantendría estable. Entonces es muy importante para las bacterias su pared. Hay dentro de todas estas combinaciones, hay unos organismos que pudieron sobrevivir sin pared, pero si no tienen pared, ¿cómo es posible que vivan? Bueno, porque su membrana no es como la de las demás bacterias. Es una membrana mucho más resistente, una membrana trilaminar con alto contenido de colesterol. Ajá. Que quizá pudo ser esta la que dio origen a los eucariontes, a las primeras células eucariontes, porque se parece mucho las membranas de estas bacterias llamadas micoplasmas, a diferencia, porque ellas no solamente tienen fosfolípidos, sino también tiene colesterol, que es algo característico de membranas eucariontes. Bueno, salvo los micoplasmas, entonces todas las demás bacterias tienen su pared. Y les decía, algunas tienen una pared muy delgadita, que son las gram negativas, gram porque fue una persona que inventó una forma de teñirlas y de distinguirlas, a las bacterias, unas que eran redonditas. O sea, con el microscopio pudimos ver la forma y ya el contenido de esta pared, si era delgada o era gruesa, dependía de esta tinción. Y la base de la tinción, pues depende del grosor de la peptidoglicana, que es lo que compone a la pared celular de las bacterias. Profesora, disculpe, Sí. está avanzando la presentación, es que no, sigo viendo la portada. Sí, les puse la portada porque esta es mi introducción verbal. Perdón. Ajá, todavía no me muevo a la siguiente. Bueno, entonces, tenemos bacterias donde la pared es delgadita y hay otras que la pared es gruesa. Ajá. Entonces tenemos bacterias gram negativas, bacterias gram positivas. Es como clasificamos de manera gruesa a todos los microorganismos presentes. Pues entonces, esta enzima que está en la clara de huevo su blanco es precisamente la peptidoglicana. Acuérdense que las enzimas tienen una especificidad. Pueden ser muy estrictamente, muy específicas con un sustrato o pueden tener un abanico en cuanto al sustrato. O sea, sustratos que sutilmente se pueden diferenciar también, se reconoce. Entonces tienen un grado de especificidad. Pero eso es lo bueno de las enzimas, su especificidad de reconocimiento de un sustrato. Entonces aquí, en cuanto llegue una bacteria, pues la va a identifica el sustrato y lo que va a hacer es hidrolizarlo, empezar a fragmentarlo,
porque hace cortes en la estructura, porque la peptidoglicana vendría siendo un polímero y entonces va haciendo los cortes. ¿Ya? Y si hace cortes, pues empieza a hacer agujeros en la peptidoglicana. Y dependiendo de qué tan procesiva, qué tan rápido lo degrade, pues entonces se va quedando sin peptidoglicana este microorganismo. Y sin peptidoglicana, entonces, pues ya lo debilita, porque ahora sí está la bacteria contra el mundo. Lo primero que se va a descompensar, pues va a ser la presión osmótica. Pierde la forma la bacteria, sin pared celular ya no tiene forma, y al no tener forma, la única forma que puede adoptar, pues es una esfera. Es la forma. Únicamente está contenido por la capa de fosfolípidos, la membrana, forma una esfera. Vemos esferoplastos, podemos ver así la micelita. Y luego, como está en un medio ambiente diferente al suyo, normalmente los medios son medios acuosos donde se encuentran las bacterias, pues entonces se descompensa porque acuérdense que el citoplasma tiene menos agua que el exterior y empieza a entrar agua, hasta un momento en que está tan hinchada la célula que no le queda más que reventar. ¡Pac! Se rompe. Y entonces ahí la lisosima, casi si pudiéramos ver una caricatura, se frota las manos de haber hecho un buen trabajo y el pollito por acá alzando sus bracitos de felicidad, ¿no? Porque sigue con vida. Bueno, entonces en esa práctica que ustedes revisaron, analizaron eso, qué cantidad de lisosima está presente, porque además la enzima, acuérdense que lo que vieron ustedes en sus clases de bioquímica, todas estas cinéticas es que la enzima es un catalizador de la reacción. Entonces va a batir esa energía de activación que se necesita para transformar el sustrato en un producto. Lo hace de manera muy eficiente. Si no hubiera enzimas, posiblemente no hubiera vida. Es muy probable que no hubiera vida, porque las reacciones se tomarían una eternidad. Pues entonces nos tardaríamos siglos en existir. Y a veces eso no es compatible. Entonces las enzimas son moléculas que eficientizan las reacciones y siempre están trabajando. Siempre. Son súper eficientes. Bueno. Entonces ustedes revisaron que se necesitan condiciones para que lleve a cabo su función. Entonces hicieron diferentes cinéticas en cuanto a los tiempos, o sea, su velocidad de actividad, o sea, en qué momento convierte su sustrato en producto. También determinaron a qué temperatura lo hace su trabajo. No todas las enzimas funcionan a la misma temperatura. No todas funcionan a nivel fisiológico en la temperatura óptima, porque a veces es demasiada la actividad y no se puede regular. Entonces, una cosa es temperatura óptima y otra es la temperatura fisiológica. También requiere pues concentraciones de sustrato. Acuérdense que siempre son parte de una reacción. Tenemos que poner cierta cantidad de sustrato porque si el sustrato no es suficiente, entonces se alcanza el equilibrio rápidamente y ya no vamos a ver funcionamiento de reacción. Ustedes también revisaron que depende del pH, algunas enzimas requieren de cofactores. Entonces, hay que darle todo lo que requiere. Cada una de las enzimas tiene diferentes requerimientos para su función. Bueno.
Y vieron entonces que las enzimas, que fueron de hecho de las primeras moléculas que se empezaron a caracterizar, y en su momento, porque desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, que fue el burbujeo de la caracterización de todas las biomoléculas, muchas de ellas, su naturaleza química era proteica. Por eso se pensó y casi se usaba como sinónimo que enzima era igual a proteína, porque todas las enzimas que se empezaban a caracterizar en esa época, todas eran de naturaleza proteica. Ujú. Les digo que fue hasta los años 90, o sea, tiene pocos años, unos 30 años quizá, que fue cuando descubren que no solamente las proteínas son enzimas, sino también el RNA catalítico. Ujú. Y bueno, entonces tenemos la enzima que de manera específica reconoce al sustrato. Con las metodologías que hemos estado platicando, pues fue primero todos los métodos de purificación, entre ellos los métodos de espérenme. Los métodos de separación de una mezcla heterogénea, porque las proteínas pues las encontramos en diferentes fuentes. Ajá. Ahora sí que hay proteínas, estas personas que empezaban a trabajar con las biomoléculas, pues en donde quisieran, lo que quisieran analizar. Había proteínas y había enzimas de todo tipo. De acuerdo a lo que vieron en su curso de bioquímica, saben que las enzimas, de acuerdo a su función, la IUPAC las tiene clasificadas en grupos, de acuerdo al tipo de reacción. ¿Se acuerdan qué tipo de enzimas existen? Sí, están las liasas, Ujú. las oxidorreductasas. ¿Cuál? Yo iba a decir isomerasas. ¿Cuál más? Las Hidrolasas. oxidorreductasas, Ligasas. Hidrolasas, perfecto. Las oxidorreductasas también. ¿Ah? Las oxidorreductasas. Ajá. Las ligasas, ¿sí? Entonces, el mecanismo, ajá, de su reacción. Y específicas y hay otras que no, o sea, pueden reconocer a una batería amplia, ajá, de sustrato. Y esta diversidad de funcionamientos y del funcionamiento dentro de una célula. Ujú. Profesora, Con éxito, el grado de purificación lograba obtenerse un bello cristal. profesora, Ajá, perdón, bueno, es que ¿qué pasó? creo que se le está cortando su audio. ¿El audio ya lo tengo mal?
Bueno, no sé ni si a mis compañeros les Eso pasa, es pero a por- mí se me corta el audio de repente. A mí también, Sí, profesor. maestra, de repente se deja. Sí, ha de ser. Un poco, profesora. Pues yo creo que eso es por la velocidad de internet que tengo. Que yo no estoy exenta a lo que les pasa a ustedes. Sí, exactamente. Ok. Yo la dejé de escuchar desde que terminamos de hablar de los tipos de enzima. Ajá. A ver, entonces, déjenme ver qué dice aquí. Parece ser que sí hubo un problemita. Bueno, espero que se solucione. ¿Ya me están escuchando mejor? Sí. De momento sí, profesora. Ujú. Ok, bueno, entonces les mencionaba que las enzimas, cuando se purificaron con estos métodos que hemos revisado, muchos de ellos, la purificación pues ya se hacía con un procedimiento que se llama salting out. Ajá. Entonces vamos adicionando sal, normalmente sulfato de amonio, y las proteínas van precipitando cuando ya no se pueden solvatar. Ajá. Entonces así van separando precipitados y por centrifugación, de a ver qué tipo de centrifugación es cuando vamos centrifugando en pasos. ¿Cómo se llama esta? Esa ya la vimos. ¿Mm? La acabamos de ver en el tema de ultracentrifugación. ¿Cómo se llama donde van aumentando la velocidad? Me parece que es diferencial. Ajá. Ahí lo que se hacía era incrementos de velocidades. Aquí, con ayuda del incremento en la concentración de sal, pues tenemos diferentes concentraciones, se van centrifugando, o sea, ya que precipitaron estas proteínas, se centrifugan, el sobrenadante se le va incrementando sal, se vuelve a formar un precipitado, se centrifuga, el sobrenadante se le pone más sal y así. Es también una manera o un método de separación. Y luego estos botones, si queremos seguir trabajando con ellos, pues acuérdense que tiene un alto, van de poco a mucha sal. Para quitar la sal, ¿qué técnica usarían? Eso también lo vieron en una práctica. Cromatografía por exclusión molecular. Exactamente. Es la práctica que vieron separación de grupos. Entonces, de las purificaciones, uno de los métodos para ir clasificando y purificando ciertas proteínas, lo hacemos con diferentes concentraciones de sulfato de amonio, vamos centrifugando, y para quitar la sal de los botones precipitados, pues se puede hacer por un método de cromatografía por exclusión, separación de grupos, ¿sí? Esa práctica que revisaron está asociada con purificación de proteínas, purificación de enzimas. La ventaja que tiene la precipitación con sulfato de amonio es que ustedes pueden recuperar la actividad enzimática, porque no todos los métodos de separación mantiene la actividad enzimática intacta, porque las enzimas son muy débiles o muy frágiles, por así decirlo. O sea, cuando están dentro del contexto donde funcionan, pues están todas las condiciones suficientes para su funcionamiento. Si nosotros las sacamos de allí, modificamos esas condiciones y
la actividad puede decaer, no toda la actividad es estable en todas las condiciones. Entonces ahí cuando las sacamos de su entorno, hay que cuidarlas, apapacharlas, porque a veces solo de verlas se inactivan y podemos purificar la enzima como proteína, si es una proteína, pero es una proteína que ya no tiene función. Entonces, no es lo mismo purificar proteínas que purificar enzimas. Ajá. En el caso de proteínas, no importa la metodología mientras conservemos la cantidad. En el caso de purificación de enzimas, además de mantener y obtener al final una cantidad, tenemos que asegurarnos que no se perdió la actividad durante el proceso de purificación. Porque podemos tener una buena cantidad de proteína total, pero toda ella no funciona. Entonces, de que no tuvo caso haberla purificado, si no va a funcionar, ¿sí? Y así como necesita ciertas condiciones para que reaccione, debemos de consentirla a lo largo de su purificación para que esa actividad no se pierda. O sea, se pierde desde que la sacamos, por ejemplo, enzimas que están funcionando en nuestro cuerpo, en la sangre, por ejemplo, tiene una cantidad está en un pH, está con una tensión de oxígeno determinada. Si nosotros la sacamos simplemente cuando tomamos con la aguja y extraemos la sangre, el entorno de esa enzima en una sangre que ya está en el medio ambiente cambia y se puede empezar a inactivar. Ujú. Entonces es muy importante conservar esas características para que no se inactive. Ajá. Bueno, entonces también los métodos de purificación que se usen para enzimas deben de asegurar que no se va a inactivar la función enzimática. Ujú. Entonces, una precipitación con sulfato de amonio es relativamente muy noble porque hacemos la separación por salting out y al quitarle la sal podemos recuperar la función enzimática. Por eso se usa. Bueno, entonces les decía que las enzimas pueden tener formas tales, que una vez que se purifican y el nivel de purificación nos permite ver un cristal o tener un cristal de muy buena calidad para realizar métodos de difracción de rayos X y nos diga las posiciones de los átomos. Y entonces, con toda esta información, se sabe cómo es la molécula. Es una de las primeras técnicas que se utilizó para entender la estructura tridimensional de las proteínas. Más adelante, cuando se descubre la resonancia magnética nuclear, también es otro método y mucha gente estuvo súper contenta con este método porque no solamente, a diferencia de la difracción de rayos X, que es como si a cada uno de ustedes les tomaran una foto y entonces dijeran, pues empiezan a ver las fotos de ustedes, que son las fotos del grupo, y pueden identificar por fotografía, pueden diferenciar, pues, quién es Jorge, o pueden decir, pues por aquí está Daniela, o ven la foto de Mauricio. Pero imagínense que, pues, de repente Abigail bosteza, ¿no? Y todo mundo va a conocer a Abigail por la foto en donde se encuentra bostezando y ya va a tener una imagen de Abigail con ese bostezo. Pero Abigail no es solamente esa imagen en el bostezo, ¿sí? Abigail es más que eso, mucho más. Nosotros, cuando se empezó a hacer difracción, fue el primer acercamiento para conocer cómo era la estructura tridimensional. Pero esa estructura tridimensional es como si hubiéramos hecho foto de esa molécula, porque fue en un momento en donde
se cristalizó y quédate quieta así. Ajá. Y en el caso de enzimas fue muy interesante porque esto es lo que promueve un primer acercamiento en conocer la manera como la enzima identifica a su sustrato. Y la primera propuesta que se hace es que lo hace como si es el famoso modelo de la llave y la cerradura. Entonces, con esas primeras impresiones de difracción, pues se pensaba que así actuaban, que era, si tenía la misma forma y embonaba, pues entonces reconocían al sustrato. Así se pensó durante mucho tiempo, hasta que apareció la resonancia magnética nuclear. Y la ventaja de la resonancia magnética nuclear es que las moléculas se conocieron no solamente como foto, como esa foto que les mencionaba que le habían tomado a Abigail con su bostezo, y todo el mundo se hizo la idea de que se la pasaba bostezando. Ajá. Pues resulta ser que no. Con la resonancia magnética nuclear se abre un mundo en cuanto al conocimiento de cómo identifica la enzima su sustrato, porque se puede hacer el análisis estando en solución. Y estando en solución es como si ustedes vieran una película de la enzima, o sea, como si así los de estos programas, ¿no? De reality show, que están viendo 24 horas a la persona y dicen, no, o sea, Abigail es una persona que se pone las pilas y se pone a estudiar, ve a sus amigos, se va al cine, convive con su familia. Entonces, no solamente es una imagen en donde se la pasa bostezando. Conocimos de las enzimas que no solamente tienen una estructura tiesa, sino es una molécula dinámica. Y nos maravillamos al saber el movimiento que tienen las enzimas. Y de ahí se conoció que de su forma tridimensional hay una interacción, todo esto está en solución y ocurre de manera rapidísima, o sea, tiene que haber un acercamiento para que haya una identificación y lo hacen a través de superficies de reconocimiento. El primero son a través de los sitios de unión. Entonces, la forma tridimensional de una enzima es súper importante porque va a exponer los lugares con el que va a identificar al sustrato. Ajá. Ya que lo identifica, entonces la enzima se mueve y entonces acomoda el sustrato para que precisamente donde está el lugar donde se va a llevar a cabo su acción, se acerque a lo que ahora conocemos como sitio activo, que son los aminoácidos que llevan a cabo la reacción catalítica. Entonces, ya que llevó a cabo la reacción, o sea, transformó, estamos viendo que está la enzima, identifica su sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, se lleva a cabo la transformación y libera el producto. Entonces, tiene una forma la enzima para reconocer al sustrato, cambia de forma para acomodar al sustrato y luego recobra la forma original para volver a unir a un nuevo sustrato. Eso fue maravilloso. Es descubrir entonces ahora la película de lo que hace una enzima. Bueno, entonces fue en 1894 cuando Fischer nos describe con pues, los aparatos que tenía en su momento este modelo como la enzima de manera específica va reconociendo a sus sustratos. Hay enzimas que solo a una sola molécula de una sola forma es como lo identifica. Y hay otras enzimas que pueden reconocer a toda una familia. Después
les decía que con mejores métodos se pudo elucidar con detalle dónde están las posiciones de todos los átomos que corresponden a la enzima y pudimos determinar los sitios donde se une el sustrato y donde se cataliza a ese sustrato. Hoy en día, el nivel de detalle es impresionante. Se conoce con exactitud las distancias que se requieren entre cada uno de los átomos para que se lleve a cabo esta reacción. Y fue en 1989 cuando se describe por primera vez que también hay RNAs con función catalítica, que son llamadas ribosimas. Entonces es el doctor Altman en la Universidad de Yale y el doctor Check, ambos en Estados Unidos, y ellos reciben el premio Nobel por este descubrimiento. Y entonces hay una revolución en cuanto a las ideas del origen de la vida. Es en ese momento donde cambia y entonces se pone hasta ahorita al RNA como la primera molécula que dio origen a la vida. Bueno, pues vamos a hablar de como hay un sinnúmero tremendo de enzimas, para esta parte del curso nos vamos a enfocar solo en 2 de ellas y todavía son 2 grandes grupos, las proteasas y las nucleasas, ¿ok? ¿Cuántos minutos nos queda, chicos? 4. 4, profesor. Bueno, vámonos al otro enlace porque si no me voy a quedar a la mitad. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, profesora. Ok. Entonces vamos a revisar estas dos tipos de enzimas. El primer caso, pues las dos son enzimas hidrolíticas. En el primer caso estamos hablando de enzimas cuyo sustrato son proteínas. Entonces, una proteína, pues es un polímero y sus monómeros son los aminoácidos. Estos monómeros, que son los aminoácidos, se unen a través de enlaces peptídicos. Entonces, las proteasas van a identificar estos enlaces y los van a degradar. En el caso de las nucleasas
tienen como sustrato estas cadenas, ya sea de DNA o de RNA. Ajá. Igual, estas cadenas de DNA o de RNA, pues los monómeros son ácidos nucleicos. Si es DNA, pues tenemos adenina, timina, citosina, guanina. Si es RNA, nada más cambiaría la timina por el uracilo. Y son cadenas que se unen, estos ácidos nucleicos se unen a través de enlaces fosfodiéster. Bueno, entonces vamos a revisar a estas dos. Hay muchísimas enzimas, pero nos vamos a enfocar solo con estos dos grupos para el curso. Ok. ¿Qué podemos decir de las proteasas? Las proteasas son entonces un grupo de enzimas que representan, o sea, son un grupo de enzimas hidrolíticas que representan un gran número de estas. Se identifican por su tipo de acción, entonces como es una enzima hidrolítica va a romper un enlace, particularmente un enlace peptídico. Y pues está involucrado una molécula de agua durante la lisis. Tienen una estructura que identifica de manera específica a su sustrato, que es el sitio activo. Hay diferentes tipos de proteasas, lo hacen de diferente manera y las podemos encontrar en cualquier célula. Son partícipes de todos los mecanismos bioquímicos y fisiológicos de la gran mayoría de las funciones celulares en los organismos vivos. Y son tan relevantes porque van a estar contribuyendo en los aspectos de la nutrición de esta célula, el recambio de proteínas, es importante también el recambio, el crecimiento, su adaptación, la regulación, en la esporulación, germinación, en la enfermedad y la muerte. Entonces son enzimas muy importantes. Dentro de la célula, o sea, todas las enzimas las podemos encontrar en el interior de la célula, realizando sus funciones en diferentes nichos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una célula eucarionte, está bien compartamentalizada las funciones celulares, pero también hay proteasas no solamente en el interior, incluso existen organelos en la célula eucarionte que contiene el mayor número de proteasas. Sino también hay algunas que se pueden sintetizar en su interior y la función no la realizan dentro de la célula, sino en el exterior. Cuando esto ocurre, pues imagínense, van a empezar a degradar todas las, o sea, en el caso de células eucariontes que les menciono que todo está compartamentalizado, si se necesita degradar una proteína, pues tienen que acercarse a ese organelo donde están las enzimas contenidas y ahí entonces se lleva a cabo la degradación. No pueden estar así por todos lados porque entonces también la célula dentro de su constitución tiene proteínas. Incluso muchas enzimas son de carácter proteico, que es la gran mayoría. Imagínense que estuvieran ahí las proteasas por todos lados, pues entonces no funcionaría nada, ni siquiera se sintetiza la misma proteasa porque pues degradaría todo lo que lleva a cabo la función. Entonces lo tiene que hacer como en organelos muy específicos. Ya la organización en procariontes es de otra manera. Bueno, ahora, si esta célula empieza a liberar proteasas al medio ambiente,
pues imagínense qué va a pasar con su cuerpo si la proteasa está en el suero, ¿no? Imagínense la proteasa en el suero, pues por donde quiera que se tope con proteínas, ya se imaginarán si puede vivir una persona donde la albúmina empieza a ser degradada. Una persona sin albúmina pues no puede transportar, porque la albúmina es una proteína de transporte y el transporte es tan importante que el suero, acuérdense que es un medio casi 70%, si no es que más, su contenido es agua. Entonces, todas las moléculas hidrofílicas viajarían ahí, en el plasma, que en realidad es plasma dentro del suero, dentro de la sangre. Pero, ¿qué pasa con todo lo que es hidrofóbico? ¿Cómo se mueve en un medio hidrofílico? Pues no funcionaríamos. Ajá. Las hormonas, donde muchas de ellas, el cuerpo de la hormona es colesterol. No se podrían mover todas estas moléculas. ¿Y qué pasaría? Dejaríamos de funcionar. Ajá. Bueno, pues entonces la albúmina es como el cochecito. Súbanse por acá, que yo las transporto. Entonces, la albúmina es un transportador de todas estas moléculas que por sí solitas no se podrían mover en un medio hidrofílico. Entonces, si hubiera proteasas así libres, pues empezaría a liberar, a degradar la albúmina y pues de ahí ya nos sirvió. Ya no podemos funcionar adecuadamente sin albúmina. ¿Qué más hay? Pues tenemos un alto contenido, o sea, la albúmina como la principal proteína en la sangre, en el suero, en el plasma, ¿sí? ¿Qué otra? Pues el segundo lugar se encuentran nuestros grandes defensores, los anticuerpos. Y los anticuerpos también son proteínas. Entonces, nosotros sin anticuerpos, imagínense lo que pasaría de nuestra vida. Sin anticuerpos. Una persona que no tiene anticuerpos, de hecho se les llama los niños burbuja, porque tienen esta inmunodeficiencia que para poder vivir, tienen que vivir en un ambiente estéril. Y se les llamó burbuja porque así como a los hámsters los encierran en una burbuja, así a estos niños, porque cualquier cosa que puedan absorber, todo los puede matar. Ajá. Entonces, los anticuerpos son proteínas y no puede haber una proteasa en la sangre porque pues estaría degradando albúmina, anticuerpos y toda la batería de proteínas que se están transportando en la sangre. ¿Cómo lo hace entonces? Si finalmente estas proteasas también tienen una función fuera de una célula. ¿Cómo es que se controla? Pues la naturaleza es tan sabia que cuando la exporta, o sea, la sintetiza en el interior, pero la exporta, no lo hace en su estado activo, sino en su estado de simógeno. Y le pone una etiqueta para que no funcione y se pueda transportar. Y hasta que se encuentre en el lugar donde va a funcionar, este etiqueta que se le llama péptido señal se rompe y lo rompe una proteasa. Solo hasta que llegue a ese lugar se rompe y empieza a llevar a cabo la función. ¿Qué enzimas? Pues enzimas como las que se necesitan para digerir las proteínas que consumimos. Nosotros comemos carne, tomamos leche y en todas ellas tenemos que digerir las proteínas para utilizar esas proteínas y sus monómeros para que nosotros también constituyamos nuestras propias proteínas. Necesitamos
captar los nutrimentos de la comida. Entonces sí necesitamos proteasas, porque si no tuviéramos proteasas, entonces no podemos degradar proteínas provenientes de los alimentos y jamás llegarían estos a nuestro cuerpo. Pero lo tienen que hacer exclusivamente en los lugares dedicados a la hidrólisis de proteínas. Entonces, estas proteínas son las que tienen el péptido señal y están entonces como simógenos, así quietecitas, 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 y hasta que estén en los lugares idóneos bajo las condiciones de pH, es que te corto este trocito de proteína para que ahora sí empiezas a actuar. Entonces, la célula es increíblemente inteligente. Toda la naturaleza está diseñada para que funcione a la perfección. A ver. ¿Quién es Timmy? ¿Ustedes lo conocen? Sí, es Tonatiuh Hernández. ¿Quién? Tonatiuh Hernández. Ah, es que luego me ponen nombres que no reconozco, entonces, ok. A ver si ahorita vuelve a pedir el acceso. Bueno, en lo que lo vuelve a pedir. Profesora, tengo una duda. Ajá. Ya entré, profesora, gracias. ¿Qué pasó? En cuanto a lo que estaba explicando de las proteasas, le encontré una relación y quizás lo tenga con el hecho de cómo es que se comportan algunas proteasas, pero no exactamente en un proceso de digestión de proteínas, sino en un mecanismo de defensa que disponen algunos reptiles, como las serpientes. Imagino que una vez que ingresan a un organismo ajeno, este marcador que os indica que inactiva la enzima estando en otro organismo ya adquiere su actividad y produce daños. ¿Es esto correcto? A ver, otra vez. O sea, en el caso de los venenos, ¿estás hablando? Sí. Ajá. ¿Qué pasó con esos venenos? Que veo interesante el hecho de que algunos reptiles sean capaces de producirlos y que, vaya, no tengan algún efecto negativo en ellos porque justamente recurrían al uso de estos marcadores para limitar su actividad enzimática y una vez que ingresan a otro organismo a través de la mordida, esto se desprende y empiezan a producir daños. Sí, en el caso de los venenos es súper interesante porque como tú bien dices, ¿cómo es posible que para otro organismo le causen tanto daño y ellos que lo sintetizan pues viven felices y contentos? Sí hay mecanismos de defensa. Casi los organismos que sintetizan los venenos son, podríamos llamarlo, inmunes a ellos. Y no sé muy bien, por ejemplo, porque es a través de sus glándulas, qué es lo que provoque que hasta que ya lo inyectan es que tiene el efecto. O sea, ahí no lo he revisado yo de manera así, no lo he leído cómo funciona, pero sí es muy interesante. O hay animalitos que tienen una cubierta y entonces, aunque son picoteados, por ejemplo, por un alacrán, no les hace el efecto y se pueden comer a los alacranes. Ajá. Y ellos, por más picotosas que les den, son inmunes, pero no he revisado exactamente cómo lo hacen, cuál es el mecanismo para hacer para que el veneno no les haga daño. Y sí, muchos de por qué causan este daño es porque algunos de ellos son proteasas las que están llevando a cabo la función, en los venenos. Y hay unas cosas impresionantes, lo que se ha encontrado en los venenos de diferentes organismos, porque hay diferentes formas como se defienden estos organismos. Y ya encontrando las moléculas, se han purificado y se han estado utilizando como fármacos en contra de
por ejemplo, del dolor, se utilizan algunos venenos de ciertos organismos. Entonces, el estudio de los venenos es súper, súper, súper importante. Ujú, muy interesante. Ujú. Pero voy a buscar eso, porque ahorita así en la memoria no recuerdo muy bien cómo es el mecanismo que un organismo que está sintetizando el veneno no se envenena a sí mismos. O sea, no recuerdo muy bien cómo lo hacen. Y ha de ser no solamente una forma como lo hacen, ha de ser de formas diferentes. Pero sí me viene a la mente aquellos, por ejemplo, como el animalito este que se come, creo que es un roedor, que se come a los alacranes y puede recibir así aguijonazos del alacrán y no se muere. Es, porque, bueno, está evolutivamente tiene una manera de erradicar el efecto del veneno. Déjenlo busco, porque eso me pareció muy, muy interesante. Lo voy a buscar, porque Si no no me lo equivoco, recuerdo. ¿Mande? si no me equivoco, creo que es o la rata canguro o la chinchilla, pero es un roedor muy chiquito. Sí hay un roedor que les digo que lo puede dar picotazos, porque también la cantidad de veneno no siempre es la misma. O sea, si acaba de picar a alguien, una víbora, por ejemplo, tiene que volver a llenar es como una vesiculita para que la vuelva a inocular. Entonces, si acaba de morder a un conejo, por ejemplo, y los muerde después a otra persona, ya la cantidad no es la misma, porque ya le inoculó en alguien, en un organismo antes. Y pero sí, creo que sí, era un roedor, de eso sí me acuerdo que se comía los alacranes. Y entonces, ¿cómo lo lograba? Pues es que su naturaleza lo hizo, podríamos decir, inmune al veneno. No sé si es incluso efectivamente anticuerpos que neutralizan las moléculas del veneno, que también puede ser un mecanismo así, que tenga anticuerpos no, que sean anticuerpos neutralizantes. Entonces ya no tengo este efecto del veneno. A lo mejor y también es eso, porque de hecho los de estos lugares donde pues pueden ser picados por aquí en México es común la mordida del esta serpiente de cascabel, la víbora de cascabel. Entonces, las comunidades rurales, muchos médicos tienen el antiveneno, pero según recuerdo, esto estimula el sistema inmune para tener anticuerpos neutralizantes, pero solo lo pueden tomar una vez, porque ya después pueden provocar estos, ¿cómo se llama? Asfixia, cuando, o sea, una reacción exagerada. O sea, por eso solamente se puede aplicar una sola vez sí, el antiveneno. Pero creo que tengo por ahí un documental sobre los venenos y a lo mejor ahí viene algo sobre cómo es posible que las víboras, las arañas y bueno, con ellos. La otra es que en organismos, para que un veneno actúe, perdón, esta molécula tiene que ser reconocida por receptores. Entonces es posible que ellos no tengan el receptor para ese veneno. Esa es otra forma. Uh-huh. Pero sí, déjenme, lo busco porque sí, no me acuerdo bien. Alguna vez lo leí, pero ahorita no me acuerdo. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Dejen tomar un poco de agua.
A ver, otra vez. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por el momento no, profesora. No, profesora. Bueno, vamos a poner otra vez. Me quedé pensando con lo de los venenos porque es que es un tema bien bonito eso de los venenos. Hubo un momento en mi vida que así me brincó la idea de trabajar con ellos, porque ahora que se puede hacer proteómica, que es el estudio de todas las proteínas dentro de una muestra, el análisis de todos los componentes que están presentes en los venenos es impactante. Y hoy las moléculas estas bien chiquititas, es toda una intriga de lo que hacen. Y se pueden utilizar muchos de ellos como fármacos para erradicar un montón de enfermedades. Entonces, eso, el estudio, si ustedes tienen la oportunidad algún día de involucrarse en esto del estudio de los venenos, está bien bonito, muy, muy bonito. Hay mucha gente trabajando con eso y ahora tenemos la tecnología para analizar todos los componentes que se encuentran en una muestra. Muchos de ellos a ustedes les va a tocar, ustedes son la generación que les va a tocar la nueva, el nuevo diseño de moléculas para tratamiento. Antes eran moléculas gigantes, hoy se sabe que hay moléculas muy chiquitas que tienen la regulación fina en todo esto. Por ejemplo, cuando se diseñaron fármacos, muchas de las moléculas que hoy consumimos, cuando se hace el análisis de seguridad, pues están todas estas moléculas diseñadas para la gran mayoría, para los que están dentro de la campana. Y quedan fuera los que están en las partes más alejadas de la campana. Ajá. Entonces ahora, cuando en el nacimiento del siglo XXI, nace lo que es la medicina personalizada. Dentro de las cosas de la medicina personalizada es atender que, bueno, o sea, decimos, vamos a crear un fármaco que le haga bien al 95% de la población. Y eso económicamente, pues es muy redituable, ¿no? Porque estoy cubriendo al 95% de la población. Y ajustamos dosis con esos que quedaron fuera. El 2.5, que está teniendo efectos deleterios, o sea, le hace daño, y el 2.5, que con esa concentración no le hace nada. Entonces, con la medicina personalizada, lo que se busca es encontrar estos nanofármacos que hoy les llaman, que son moléculas chiquitas, que puede ayudar a estas personas que están fuera, o sea, los que reaccionan, o sea, de manera exagerada con el fármaco, que es los que tienen los efectos secundarios, y el otro extremo, que es las personas que lo metabolizan tan rápido que entonces es como si no consumieran el medicamento. Entonces hay otras formas, o la otra es, tenemos un problema, el siglo XXI, el problema que tiene es los antimicrobianos. En los años 50, que es cuando nace con la Segunda Guerra Mundial, primero con las sulfas y después la aparición de la penicilina y todos los amigos, los antibióticos en general fue un parteaguas en el tratamiento de muchas enfermedades microbianas. Pero el uso indiscriminado ahora nos está moviendo hacia el otro extremo, porque ya también las bacterias, por esto mismo de que se duplican tan rápido, nos dan una ventaja evolutiva con nosotros. O sea, nosotros un promedio en nuestra generación humana es de 25 años y una bacteria en 20 minutos hay una nueva generación.
se adaptan mucho más rápido a las bacterias que nosotros. Y lo que tenemos como problema del tipo de enfermedades del siglo XXI, pues es que ya no hay suficientes antibióticos para tratar algunas enfermedades. O sea, ya las bacterias se han armado de un sistema contra los antibióticos y sobre todo personas que llegan al tercer nivel, ya no hay manera de tratarlos. O sea, se hacen todas las pruebas de todos los antibióticos en el mercado y es impactante, o sea, de verdad impactante, porque eso lo viví. Ya estas bacterias son resistentes a todo, a todo, a todo. Y cuando milagrosamente un antibiótico es el susceptible, es lo que le salva la vida a esa persona. Pero ya todo lo demás, resistente, 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 o sea, es impresionante. Entonces ahora se están buscando estas moléculas chiquitas, porque la ventaja de la molécula chiquita es que difícilmente les va a causar resistencia. Ajá, y los aptenos, o sea, tiene otra manera el mecanismo como pueden actuar. Entonces, por ahí, si ustedes se quieren dedicar a eso, por ahí va a haber mucho trabajo. Ujú. Bueno, entonces las proteasas van a participar en procesos de degradación de proteínas intracelulares, extracelulares, en varios sistemas. En el caso de células eucariontes, estas se encuentran dentro de un organelo específico, que pueden ser los lisosomas o los proteosomas. También son capaces de remover los péptidos señal. No solamente se remueve de los imógenos, o sea, las proteínas que van a tener una actividad en otro lugar, ajá, sino también de muchas proteínas que se transportan, o sea, tienen una conformación y hasta que llegan a su lugar blanco, cortamos los péptidos señales y ahora sí ya tienen su función. A nivel industrial, por supuesto, las proteasas tienen muchísimo, muchísimo, son muy valiosas para la industria. Hay proteasas de origen animal, vegetal, se utilizan incluso las bacterias, se extraen de ellas y se utilizan ahora, pues cada vez se mejoran, ¿no? Los detergentes que ahora dicen biodegradables, ajá. Muchas de las manchas que se retiran, pues es gracias al contenido de proteasas en pequeñas liposomas, y entonces se les agregan a los detergentes y permiten eliminar esas manchas de los tejidos. El procesamiento de alimentos, en el caso de ablandadores, por ejemplo, de carne, en la industria de la piel, cuando hacen el curtido de las pieles para todo lo que usamos en las vestimentas, en las bolsas, en los zapatos, etcétera, se usan para biocatálisis, para síntesis orgánica, en la farmacia, en procesos de fermentación, o sea, tienen un abanico de usos increíbles. Y también, pues, nos interesan las que están involucradas en enfermedades o nos pueden servir para erradicar enfermedades. Entonces, podemos encontrar a las proteasas en un uso industrial tremendo. Ujú. Por eso la importancia de poder trabajar con ellas, caracterizarlas, buscarlas, encontrar nuevas fuentes para mejorar su extracción, disminuir los costos de producción, etcétera. Se utilizan en los procesos de fermentación para pues, los alimentos, para el queso, para el vino, para el pan, ajá, que son algunos de los alimentos que desde hace años se han utilizado. Se optimizan entonces su obtención, ajá, la prevalencia de los tiempos en los que se puede mantener un alimento. Uh-huh. Y pues puede limitar el crecimiento microbiano o la producción de enzimas que desfavorezcan o sea, van a mejorar el periodo de caducidad que tienen los productos. Entonces, es de interés económico.
Hay hoy por día, pues con esta tecnología de la ingeniería genética, podemos tener cepas sobreproductoras de estas enzimas, porque si sabemos la secuencia, encontramos el gen, lo podemos clonar y entonces podemos utilizar los sistemas recombinantes de producción. Podemos implementar mutaciones para hacer mejoras en las actividades enzimáticas. Podemos expresar entonces toda esta batería de enzimas recombinantes, los podemos manipular, podemos hacer su traducción, la secreción, la maduración de productos finales. Por lo tanto, pues las proteasas son muy solicitadas en la tecnoeconomía. La ingeniería de las proteínas se usa para modificar la cinética enzimática, la especificidad y la estabilidad de proteasas. Y hoy, por ejemplo, para la construcción de nuevas vacunas también están presentes. El mercado actual invierte millones, miles de millones de dólares al año en su estudio, su purificación, etc. Y entonces, pues, son enzimas de gran interés. Y aquí, bueno, les voy a poner un método para analizar proteasas. Este método ya tiene bastantes años y a pesar del tiempo y en las condiciones en las que se inventó el método, pues se sigue utilizando, porque es un método que nos permite evaluar el nivel o evaluar la cantidad de estas proteasas en las diferentes muestras. Entonces, el método de Kunitz se basa en medir la cantidad de péptidos de bajo peso molecular o aminoácidos liberados después de la función de las proteasas. Y se va a aprovechar el que como producto, porque si nos acordamos, las proteínas son monómeros de aminoácidos y algunos de ellos van a absorber la longitud de onda de 280. Entonces vamos a utilizar el método de Kunitz y para utilizar el método de Kunitz se basa en tener una proteasa estándar. La proteasa más utilizada es la tripsina. ¿Qué hace la tripsina, chicos? Degradar proteínas en el estómago. Ajá. ¿Se acuerdan de esas proteasas que les comentaba para la digestión de las proteínas que consumimos? Una de ellas es la tripsina. Ajá. Entonces, la tripsina se sintetiza como tripsinógeno y entonces es ahí cuando ya es secretada. Ajá. ¿Quién la secreta? O sea, ¿qué El órgano o páncreas. a qué se refiere? Ajá. ¿En dónde se sintetiza? ¿En dónde se libera? Entonces se sintetiza en el páncreas, en las células del páncreas, pero esta se secreta en el duodeno. Entonces el jugo pancreático llega al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, después de la hidrólisis de los alimentos que se tuvo en el estómago. Y entonces aquí es en donde continúa la digestión de las proteínas. El pH es muy importante, el pH que hay ahí, porque es la que realmente va a activar. Se quita ahí una porción del tripsinógeno, ahora tengo la tripsina, y entonces es en donde empieza a hacer su función. Bueno, tripsina es una proteasa estándar. Entonces, las tripsinas o las proteasas estándar están completamente caracterizadas. Entonces, se sabe que es una proteasa, se conoce cuál es su sitio blanco, y para sitio blanco, las proteasas son enzimas que van a romper el enlace peptídico, pero tenemos dos formas como una proteasa puede ir cortando. Entonces, hay unas que se conocen porque, bueno, primero, mi sustrato es una proteína y todas las proteínas van a tener un extremo amino y un extremo carboxilo.
y pues van a tener una serie de aminoácidos y dijimos que, bueno, en la clasificación, en la nueva clasificación, proteína se considera a una proteína mayor de 100 aminoácidos. Una definición anterior era que una proteína era mayor de 50 aminoácidos. A eso se le llama una proteína, ¿ok? Bueno, pues las proteasas, su sustrato son estas proteínas. Van a romper enlaces peptídicos, que es el enlace que se forma entre el carboxilo terminal de un aminoácido y el segundo, que es el amino del segundo aminoácido. Ahí se forman el enlace peptídico y se libera una molécula de agua, ¿ok? Bueno, pues ahora las proteasas van a romper esos enlaces peptídicos y lo pueden hacer de dos, o hay dos tipos de proteasas, las que se llaman exoproteasas y las endoproteasas. Exo porque su degradación lo hace de el exterior al interior. Ajá. Exo se dice que la parte exterior de la proteína es el amino terminal o el carboxilo terminal. Entonces, la especificidad de reconocimiento de las exo va a ser el amino terminal, o sea, sí reconocen a proteínas, pero específicamente reconocen el amino terminal. Entonces, es una exoproteasa que reconoce el amino. Y cuando reconoce el amino, va a degradar el enlace peptídico de ese aminoácido con el segundo aminoácido. Entonces, corta ese enlace peptídico, libera el aminoácido. Cuando libera ese aminoácido, me vuelve a generar un amino terminal. Vuelve a identificar la enzima, ese amino, y ahora corta el siguiente enlace peptídico. Se libera el aminoácido, vuelve a generarse un amino y así. Entonces va degradando aminoácido por aminoácido, aminoácido por aminoácido. ¿Cuál es el producto final de su degradación? ¿Qué se obtiene al final? Cuando degrada de esa manera a una proteína. Los aminoácidos libres. Aminoácidos libres. Ajá. Lo mismo ocurre con una exoproteína que identifica el carboxilo terminal. Ajá. Pero ahora es el carboxilo el que reconoce. Entonces, reconoce el carboxilo y corta el enlace peptídico cercano al carboxilo terminal. Lo corta y se genera un nuevo carboxilo. Lo identifica, corta el enlace peptídico, lo libera, tiene un nuevo carboxilo, corta y así sucesivamente. Entonces, el producto también va a ser aminoácidos libres, ¿sí? Entonces, el producto final de las exoproteasas son aminoácidos libres. Ajá. Pero hay otras proteasas que se llaman endoproteasas. ¿Por qué endo? Porque lo que van a reconocer es una secuencia de aminoácidos. Entonces, son enzimas que identifican un aminoácido. Tenemos 20 aminoácidos canónicos. Entonces, cuando ve que está un aminoácido que él identifica, corta. ¿Y dónde va a cortar? Pues tiene dos sitios de corte posible. Entonces, vean, las endoproteasas tienen nivel de especificidad de aminoácido. Son aminoácido específico porque cortan solamente cuando ven ese aminoácido y también lo hacen en el lado amino del aminoácido o en el lado carboxilo del aminoácido. Porque los aminoácidos en el interior de la cadena están unidos a dos aminoácidos. Están unidos por un lado en el lado amino o en el lado carboxilo y en cada lado tienen un enlace peptídico. Entonces, las endoproteasas identifican el aminoácido y cortan. Pueden cortar del lado carboxilo o del lado amino. Así es su especificidad. Entonces, esta tripsina
es una endoproteasa que identifica donde hay lisinas o argininas. Solo donde hay lisinas o argininas corta y lo hace el corte en el lado carboxilo terminal. Así de específica es. Bueno. Profesor. Sí. ¿Podría volver a repetir qué aminoácidos corta la tripsina, por favor? La tripsina lo hace en lisina o arginina. Principalmente lisina y arginina. Creo que por ahí hay otro aminoácido, pero lo hace principalmente donde hay lisina o arginina. Y el corte lo hace del lado carboxilo. O sea, identifica dónde está la lisina y corta en el carboxilo de la lisina. Identifica dónde está la arginina, corta en el carboxilo de la arginina. Gracias, profesora. Ajá. Ahora, pero si el aminoácido, o sea, tiene una lisina y el siguiente aminoácido es una prolina, ya no corta. Así de específica es. Ajá. Puede cortar en el enlace peptídico, pero si el siguiente aminoácido junto a la lisina o junto a la arginina es una prolina, ya no la corta. Ok, profesora, gracias. Bueno, y lo que nos dice entonces el método de Kunitz, o lo que Kunitz nos plantea para cuantificar a estas enzimas, estoy viendo que nos quedan como 17 minutos, para que no se me vaya a pasar. Sí es lo que nos queda, ¿verdad? Todavía de tiempo con este enlace. Sí, más o menos, profesora. Bueno, entonces, vamos a utilizar una proteasa estándar, en este caso tripsina, que tripsina es una de las enzimas que más se utiliza. Hay una segunda que se llama la quimiotripsina. Bueno, entonces vamos a construir una curva de calibración con la tripsina con diferentes cantidades. Si es una proteasa estándar, quiere decir que viene en polvo, o sea, está altamente pura y la tenemos en un liofilizado. Entonces podemos pesar de esa tripsina cantidades para hacer una curva de calibración de la enzima. Entonces la ponemos en 0.04, 0.08, 0.12, 16, 0.20. Y se va a disolver en un regulador de fosfatos 0.1 molar, pH 7.6. Estas condiciones son para que la tripsina lleve a cabo la función. Acuérdense que necesitamos un regulador, una fuerza iónica y el pH en el cual funciona. El pH no tiene que ser el pH de máxima actividad, porque si lo hacemos de máxima actividad en el caso de métodos de análisis, puede ser tan rápido que no nos permite detectarlo. Entonces podemos utilizar unas condiciones donde sí tenga una velocidad de reacción, pero sea medible. Ajá. Y entonces por eso se utiliza a pH de 7.6. Y la temperatura del ensayo va a ser a 35 grados centígrados. Entonces, acuérdense, de acuerdo a lo que ustedes revisaron en bioquímica, todo se tiene que preincubar antes de hacer la reacción. Porque si no preincubamos, ese tiempo que alcanza la temperatura, pues nos puede afectar en la determinación de la velocidad de reacción. Entonces, todo lo que vamos a utilizar para la reacción tiene que estar en preincubación 5 minutos mínimo. Ajá. Y luego vamos a hacer 2 series. Ahorita vamos a explicar por qué se necesita hacer en 2 series. Una serie que le llamamos problema o el ensayo como tal, y cada problema va a tener su testigo negativo. Entonces aquí, ¿a qué le llamamos testigo?
es un testigo. Ponemos testigo positivo y testigo negativo. También se puede llamar como control positivo y control negativo de reacción. Es la condición que nos va a decir cuando una reacción es positiva y cuando una reacción es negativa, o sea, si se va a dar o no se va a dar. Y puede contener o no al analito. Tiene que contener al analito. O bueno. Sí, sería lo contrario bueno, no lo contrario, pero lo complementario al blanco, ¿no? Ahí, por eso hice la pregunta, porque luego a veces se confunden y lo nombran de manera indistinta. Un blanco de reactivos es el que tiene todas las soluciones excepto el analito para hacer la determinación y ajustar a cero los aparatos espectrofotométricos. Ese es un blanco de reactivos. Testigos de reacción o controles de la reacción es algo totalmente diferente. Los testigos o controles de reacción en una determinación enzimática son muy importantes porque la actividad enzimática requiere de muchos parámetros para que funcione. Entonces, ¿cómo sabemos que todos los parámetros están correctamente usados? Necesitamos controles de que efectivamente está, o sea, que no nos equivocamos en la fuerza iónica, que no nos equivocamos en el pH, que no nos equivocamos en la temperatura, que no nos equivocamos en poner el cofactor, que no nos equivocamos en quitarle el inhibidor, etcétera. ¿Sí? Entonces, en todas las determinaciones enzimáticas, por la complejidad de todos los requerimientos que necesita una enzima, para asegurarnos que el ensayo lo hicimos correctamente, usamos un testigo. El testigo es el adicionar, si tenemos una determinación con muchos problemas, el testigo es una enzima control que sabemos que va a funcionar. Si no funciona, entonces algo está mal en la reacción. Y el testigo negativo es el que tenemos las condiciones para que esa enzima no reaccione. Si tenemos reacción, entonces hay algo dentro de la reacción que nos está dando una determinación que no corresponde a la enzima. Entonces, el testigo negativo nos sirve para determinar la especificidad de que lo que estamos determinando es específico por una reacción enzimática y no por otra cosa. Entonces, mis controles de una determinación enzimática tienen que tener estos dos pilares. En esta determinación vamos a usar entonces testigos negativos. Vamos a poner todo en la reacción, todo, pero vamos a hacer algo para evitar que la enzima pueda reaccionar. Y ahorita vamos a explicar qué. Bueno, ¿qué tiene la serie problema donde vamos a hacer nuestras determinaciones? Como es un ensayo de una proteasa, pues el sustrato va a ser una proteína. ¿Qué proteína vamos a usar? La que ustedes quieran. Hay muchas proteínas. En este caso vamos a usar la caseína, que es la proteína de la leche. Ese es el sustrato. El sustrato tiene que estar también preincubado a 35 grados. Bueno, entonces tenemos los tubitos con las diferentes concentraciones de la enzima. Ya las estamos preincubando y una vez que se adiciona el sustrato, se inicia la reacción. Entonces, tenemos todo allí con cronómetro en mano para que al momento de poner el sustrato se agita suavemente y se va a dejar incubar en este protocolo 20 minutos. Se puede llevar 10 minutos, 5 minutos,
En este caso en particular se va a dejar incubando 20 minutos. Ajá. ¿Qué determina los tiempos de reacción? Pues una estandarización previa en donde nos permita observar la velocidad de reacción en ese tiempo. Vamos a determinar qué velocidad tiene en función de la concentración. Uh-huh. Y bueno, después de 20 minutos, porque la reacción puede continuarse, ¿cómo detenemos la reacción? Ajá. Por eso es importante poner el sustrato, agitar y poner el cronómetro. Ajá. Para que sean terminar velocidades de reacción exactamente, y lo vamos a hacer. En este caso, paramos la reacción con ácido tricloroacético. ¿Qué va a hacer el ácido tricloroacético? El ácido tricloroacético va a disminuir así, al adicionar los 3 y agitamos la serie, cada tubito lo agitamos, pues entonces el pH se viene hasta abajo. Ajá. Sí, de tener 7,6 vamos a tener un pH alrededor de 3. Y si se cambia el pH, primero se para la reacción, porque las enzimas no pueden actuar a pH de 3. Y segundo lugar, con ese pH, todo lo que sea proteína precipita. Uh-huh. Y si la enzima, la proteasa, además es una proteína, pues también va a precipitar. Pero lo que nos interesa es que precipite el sustrato, porque el sustrato es el que vamos a poner en mayor cantidad. Se deja reposar los 30 minutos para asegurarse de que está precipitando todo. Se centrifuga. ¿Por qué vamos a centrifugar? Para separar las fases. Porque todo el sustrato que no se hidrolizó se va a precipitar. El que se hidroliza, como ya quedan aminoácidos o pequeños péptidos, pues estos no van a precipitar. Son tan chiquitos que no precipitan, quedan en solución, en suspensión. Ajá. Entonces centrifugamos para precipitar todo el sustrato que no hidrolizó, y el que sí está hidrolizado queda en el sobrenadante. Necesitamos centrifugar porque tanto el sustrato no hidrolizado como el hidrolizado absorben a 280. Entonces necesitamos precipitar para separar el sustrato no hidrolizado del hidrolizado que queda en el sobrenadante. Y bueno, ahora sí hacemos las lecturas. Uh-huh. Y tenemos una tablita donde vamos a poner la lectura del problema y las lecturas del testigo. ¿Cómo se hace el testigo? Pues el testigo se tiene que hacer en la misma serie, las mismas condiciones, pero aquí cambiamos el orden. Lo que vamos a hacer es que primero precipitamos el sustrato y después ponemos la enzima. Si precipitamos el sustrato, la enzima ya no va a poder hidrolizar, porque además, al adicionar el ácido tricloroacético, el pH va a modificarse a un pH ácido y la enzima ya no va a poder degradar. Ajá. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a descansar media hora y regresamos a las 12:30. ¿Les parece bien? Sí, profesora. Uh-huh. Muy bien, chicos. Pues entonces, para que se estiren, ajá,